¿Qué está pasando en el mundo? El secretario de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, manda mensaje contundente sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Menciona que Ucrania debe cumplir las propuestas de Rusia para que termine la operación especial. Si no, seguirán hasta que los objetivos se cumplan en Ucrania. No se detendrán y con el suministro de armas por parte de Occidente solo están alargando el conflicto y no funcionarán los chantajes de Occidente de la utilización de armas nucleares. Y las 4 regiones que anexionó Rusia serán parte de la soberanía rusa. Si no se cumplen las condiciones, el ejército ruso será quien tome las decisiones en Ucrania. Occidente toma las declaraciones tanto de Sergei Lavrov como Vladimir Putin como de pantalla, ya que siguen atacando en toda Ucrania. Con esto la situación en la zona se pone más tensa. Estaremos informando. Escuchemos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habló sobre la guerra con Ucrania. Al respecto dijo que Ucrania debe cumplir con las propuestas de Rusia para la desmilitarización y desnazificación de los territorios controlados por el régimen y la eliminación de las amenazas a la seguridad rusa. De lo contrario, advirtió que el ejército ruso tomará el asunto en sus propias manos. Con respecto a la duración del conflicto, dijo que estaba en manos de Washington y lo que llamó su régimen. Lavrov expresó que pueden detener esta resistencia inútil en cualquier momento. El canciller ruso también advirtió que Occidente debe mostrar moderación en cuestiones nucleares. En una entrevista con la agencia de noticias TASS, Lavrov dijo que para minimizar los riesgos nucleares es importante en la práctica seguir comprometido con el postulado de la inadmisibilidad de la guerra nuclear, según una declaración hecha por 5 países que poseen armas nucleares el 3 de enero de este año. El canciller indicó que, de acuerdo con la lógica establecida en el documento, debe evitarse cualquier confrontación militar entre las potencias nucleares. Y por supuesto, esta mañana tenemos que estar muy pendientes de las tensiones que se viven en clave geopolítica, geoeconómica, muy pendientes de las últimas declaraciones del jefe de la diplomacia rusa. Sergei Lavrov ha reiterado que las propuestas de Moscú para resolver el conflicto en Ucrania son bien conocidas por Kiev, por el gobierno ucraniano. Bajo esta premisa, ha advertido de que Ucrania las cumple por su propio bien o será el ejército ruso quien decida sobre la cuestión. Según informa la agencia TASS, el ministro ruso de Exteriores ha advertido que su enemigo ucraniano conoce bien las propuestas de desmilitarización de los territorios controlados y de la eliminación, dice, de las amenazas que supone para la seguridad de Rusia. El Kremlin, recordemos, quiere que Ucrania reniegue de su soberanía sobre Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, esas 4 regiones que se anexionó el pasado otoño. Lavrov ha advertido que o bien se cumplen sus condiciones o el ejército ruso, como decíamos, decidirá. Este domingo ha sido el propio presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha señalado que Moscú estaba abierto a negociar y culpaba al gobierno de Kiev y a los países occidentales que lo apoyan, en concreto a Washington, de la falta de diálogo. Una postura que desde Washington, desde la administración Biden, se rechaza por considerar que se trata de solo un discurso de fachada en medio de los persistentes ataques. Los apagones se han vuelto una constante en la vida de muchos ucranianos que ven cómo de forma diaria no pueden conectar sus electrodomésticos a la red eléctrica debido al estado de la infraestructura energética del país. Según el ministro de Energía, la situación de este tendido sería complicada, aunque en ese sentido el primer ministro, Denis Shmyhal, asegura que están trabajando para reducir la cantidad de apagones cuanto antes. No obstante, temen que su situación vuelva a ser crítica a lo largo de estos últimos días de 2022. Según señala el primer ministro ucraniano, estarían temiendo que un nuevo ataque con misiles rusos pueda dañar de forma severa su infraestructura. Podría ocurrir en Nochevieja, pero no tienen certeza de cuándo llegaría a producirse ni cuál sería su alcance. Su única seguridad es que va a ocurrir. Por esta razón que los técnicos actualmente están trabajando en 2 ejes. El primero, en producir el máximo de electricidad posible para cubrir el déficit que hay actualmente, y en segundo lugar, en suministrar tanta electricidad como puedan desde las centrales de producción a los hogares. Mientras tanto, la mayoría de las hostilidades siguen produciéndose en la región del Donbass, en el este del país. Según la viceministra de Defensa ucraniana, Hania Maliar,
parece ser que los rusos habrían aunado parte de sus fuerzas en la localidad de Bakhmut, en Donetsk. Ahí estarían intentando producir el mayor avance hasta el momento, aunque, según añade la viceministra, no lo estarían consiguiendo debido a cómo las fuerzas ucranianas intentan repeler ese avance. Una situación que también se estaría produciendo en la región vecina de Lugansk, sobre todo en la localidad de Kreminna, donde el jefe de la administración militar ucraniana asegura que los rusos estarían bombardeando de forma constante esta ciudad para intentar minar las defensas de las tropas de Volodymyr Zelensky. Ya en el plano diplomático parece que las cosas tampoco van mucho mejor en ese sentido, porque llegaban algunas amenazas y avisos desde Rusia. El canciller ruso Sergei Lavrov avisaba a las potencias occidentales que están ayudando a Ucrania que controlen su discurso, que controlen su posible confrontación militar con Rusia para evitar que el conflicto escale de nivel, pero también una amenaza para Ucrania, a quien avisaba de que si no se pliega a las peticiones que ha realizado Moscú en las últimas semanas respecto a los 4 territorios que se anexó en septiembre, el ejército de Putin podría tomar medidas y represalias contra el país. Rusia logrará sus objetivos en la invasión de Ucrania. Así lo consideró el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov durante una entrevista difundida por la cadena de televisión rusa Первый канал. Через наше упорство, терпение. Gracias a nuestra perseverancia, paciencia y determinación, defenderemos nuestros nobles objetivos, vitales para nuestro pueblo y nuestro país. Благородные цели, причем цели, которые имеют жизненно важное значение. Consistentemente manteniéndonos siempre abiertos a un diálogo basado en la equidad. Оставаясь всегда готовым к равноправному диалогу. El jefe de la diplomacia rusa señaló que para el Kremlin, la reanudación del diálogo con Ucrania pasa obligatoriamente por un reconocimiento por parte de Kiev de la anexión de 4 regiones ucranianas: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. No tenemos prisa, el presidente lo dijo. Claro que nos gustaría ponerle fin a esta situación lo más pronto posible, terminar con esta guerra que Occidente ha estado preparando y que al final desató contra nosotros a través de Ucrania. Ucrania, que ha dicho que no negociará con Rusia hasta que retire a todas sus tropas de su territorio, realizó en los últimos meses una importante contraofensiva, ayudado por las entregas de armas occidentales que le permitió recuperar Jersón, capital de la región ucraniana del mismo nombre. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El secretario de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov manda un mensaje contundente sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Menciona que Ucrania debe cumplir las propuestas de Rusia para que termine la operación especial, si no seguirán hasta que los objetivos se cumplan en Ucrania. Mensaje entre China y Rusia para fortalecer sus lazos estratégicos, acuerdan apoyo militar y fortalecer su seguridad y estabilidad de sus países. Con esto hay otro aliado de Rusia que le va a suministrar material bélico para la guerra de Ucrania. Te invito a ver el video. De nuevo surgen nuevas tensiones entre China y Taiwán. Informa la entrada de 70 aviones cazas de origen chino. Invaden espacio aéreo de la isla. La presidenta de Taiwán declaró reclutamiento de soldados para prepararse en caso de conflicto con China. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.